Malcolm el de en medio está de regreso. 4 nuevos capítulos han llegado a esta temporada, donde, claro, la vida sigue siendo injusta. La serie volvió a dar mucho de qué hablar. Hubo momentos que encantaron a los fans y otros que dejaron más de una decepción. Por eso hoy te traigo una recopilación de datos curiosos sobre esa producción tan querida. Suscríbete, acompáñame y descubre más secretos y detalles del universo de Malcolm. El término Krillboy nació inspirado en Seymour Kraybo, el personaje nerd de Little Shop of Horrors. En la versión musical su apellido cambió a Kraybo, pero la esencia se mantuvo: un joven inteligente, torpe y marginado. Este término marcó profundamente a Malcolm, que nunca se sintió cómodo en su entorno ni con su círculo social. A lo largo de la serie vemos cómo lucha para que no lo etiqueten como raro por ser demasiado inteligente. Quiero estar en mi propia clase, no quiero ser un Krillboy. Una carga que lo acompaña incluso en su vida adulta. Ya como padre, Malcolm comprende mejor esa experiencia y procura que su hija Leah no viva lo mismo. No quiere que sea etiquetada ni que sienta el peso de ser diferente, tal como él lo sufrió en su juventud. Por ello es extremadamente comprensivo con su hija. La serie presenta a Leah, la hija adolescente de Malcolm, quien ha heredado la capacidad de su padre de hablar directamente con la audiencia, rompiendo la cuarta pared. Este recurso narrativo simboliza que Leah es la nueva protagonista, la heredera del intelecto y de las frustraciones que marcaron a Malcolm, dando continuidad al espíritu crítico y reflexivo de la historia. Al final, Malcolm termina trabajando como director de una ONG dedicada a instalar software en restaurantes y bancos de alimentos, un destino muy distinto al que Lois había imaginado para él, pues su madre soñaba con verlo convertirse en presidente de los Estados Unidos. Y luego presidente. Su vida dio un giro inesperado en su primera borrachera en la universidad, cuando Malcolm se convirtió en padre, y bromea diciendo que consiguió una hija como trofeo. Aunque Malcolm mostró interés en distintas áreas académicas, nunca se definió una carrera única en la serie. Sin embargo, en la última temporada se revelan pistas claras sobre sus inclinaciones. Biología nuclear. En el episodio Reclutadores Universitarios menciona su interés en programas de esta disciplina. Ciencias y matemáticas. A lo largo de la serie demuestra su talento natural en química y cálculo, incluso lo vemos corriendo a una clase en Harvard. Leyes y política. El plan de Lois. Aunque Malcolm prefería la ciencia, Lois trazó para él un camino obligatorio: graduarse con honores, trabajar en el servicio público y escalar hasta convertirse en gobernador y finalmente en presidente. Mientras Malcolm se sentía atraído por la biología y las ciencias, el guión de su vida, escrito por su madre, lo empujaba hacia las leyes y la política, hecho que recalca y hace referencia en esta nueva temporada cuando se conocen su novia Tristan y su hija Leah. Kelly Karsten es quien da vida a Leah, hija de Malcolm. Es una actriz versátil que ha trabajado en cine, televisión y teatro. Además, ha incursionado con éxito en el mundo del modelaje y la creación de contenido digital. Uno de sus papeles más destacados fue en la película The Fabelmans, dirigida por Steven Spielberg, donde interpretó a Natalie Fabelman. El logo de la escuela de Leah, la hija de Malcolm, muestra un árbol que surge de un libro, acompañado de la locución en latín Vita Iniquum, que significa la vida es injusta. Este detalle no es casual, se trata del título que lleva el revival, funcionando como un guiño simbólico que conecta la nueva etapa de la serie con su esencia original. La participación de Kiana Madeira como Tristan, la novia de Malcolm, es un sueño hecho realidad, y es que ella siempre fue una gran fan de la serie. De hecho, conserva una foto de cuando estaba en quinto grado, donde aparece sosteniendo un libro de bolsillo de Malcolm el de en medio, un detalle que demuestra su conexión de toda la vida con el programa y que hace que su aparición en el revival sea aún más especial para los fans. El arco de Francis es uno de los más gratificantes para los seguidores. Tras años de caos y rebeldía, ha alcanzado una sorprendente estabilidad. Lleva 15 años trabajando en la misma corporación, donde se ha convertido en gerente de alto nivel y dirige a un equipo de 75 empleados. 75 empleados que buscan reemplazarte. Un contraste absoluto con su pasado de empleos fugaces y desordenados, que lo convierten en uno de los personajes con la evolución más sólida y satisfactoria. A diferencia de lo que muchos imaginaban, Reese no se convirtió en un chef excepcional. En realidad sigue siendo un completo desastre. Él mismo admite que es un asco, arruina sus trabajos, sus matrimonios y prácticamente no tiene amigos. Sin embargo, encontró una forma curiosa de destacar. Creó una página web donde comparte todas las ridículas travesuras que le hace a su padre. El sitio acumula millones de vistas y le genera ingresos, aunque al parecer Reese nunca se preocupa por pagar impuestos. Dewey fue el único que realmente cumplió con lo que sus padres habían planeado para él. Se convirtió en un músico exitoso, tan ocupado que incluso no pudo asistir al 40 aniversario
aniversario de sus padres, porque estaba tocando para la realeza y comprometido con una serie de conciertos. Por ese motivo su participación en la celebración se reduce a una videollamada, reflejando cómo su carrera lo llevó a un nivel de reconocimiento internacional. La participación de Dewey se modificó, ya que Eric Pearce Sullivan, el actor que lo interpretaba, se negó a regresar. Desde el 2010 se retiró de la actuación y actualmente está enfocado en sus estudios de literatura en Harvard, donde cursa un posgrado. Además, ha mantenido un perfil extremadamente bajo, lo que explica su ausencia en este revival. La producción decidió no eliminar a Dewey de la trama, sino darle continuidad con un nuevo rostro. El personaje es interpretado por Caleb Oswald Clark en su etapa adulta. Incluso Eric Pearce Sullivan rechazó regresar después de recibir una oferta estimada en $7.5 millones por participar en el especial, aunque la cifra oficial es un secreto, una decisión que refuerza su retiro definitivo de la actuación y explica por qué el revival optó por reinventar al personaje en lugar de borrarlo. Aunque en la serie original Jamie era apenas un bebé, en este revival lo vemos convertido en un alférez recién graduado de la Guardia Costera. Incluso llega a la reunión familiar con su uniforme de gala. El contraste es evidente. Detrás de la disciplina militar, Jamie se escapa de su puesto sin permiso para asistir a la celebración. Un detalle que demuestra que, a pesar de un impecable uniforme, heredó la misma rebeldía que siempre caracterizó a sus hermanos mayores. Anthony Timpano asumió el papel de Jamie tras ser elegido por la producción como la mejor opción para el reemplazo. Los actores gemelos James y Lucas Rodríguez, quienes interpretaron al personaje desde la quinta temporada, se retiraron de la actuación. Entre sus trabajos más reconocidos de Anthony destacan participaciones en Riverdale, La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, Leyendas del Mañana, entre otras. Kelly, la hija menor de Hal y Lois, se distingue por su inteligencia, autosuficiencia y su identidad de género no binaria. Su presencia refresca la historia, aportando astucia y la capacidad de manejar el caos del hogar con naturalidad. Además, su perfil artístico y juvenil se refleja en los pósters de bandas y eventos culturales que decoran su espacio, mostrando sus intereses y sensibilidad creativa en diferentes disciplinas. Kelly es interpretada por Vaughan Murray, un artista que, al igual que su personaje en la serie, se identifica como no binario. Esta selección del casting aporta autenticidad, representación diversa y significativa. En la placa del uniforme de Jamie se retoma la idea de la serie que la familia nunca tuvo un apellido oficial. Aunque en la historia jamás se menciona el apellido Wilkerson, se filtró por error en el episodio piloto, cuando aparecía en el uniforme militar de Francis. Sin embargo, los creadores decidieron mantenerlo como una familia cualquiera para que fuera más universal, cerrando el círculo con humor y reafirmando esa identidad anónima que siempre caracterizó a la familia. La secuencia en la que Hal experimenta alucinaciones y se ve frente a una versión perfecta pero oscura de sí misma es una clara referencia a Breaking Bad. El tono de voz y la manera de hablar evoca directamente a Walter White, creando un paralelismo inmediato con el personaje icónico. Esta versión de su personalidad refleja sombras de Heisenberg, el alter ego que Bryan Cranston interpretó después de Malcolm. La escena funciona como un comentario metanarrativo sobre la carrera del actor, un contraste entre el padre de familia abnegado y el hombre capaz de actos oscuros que vimos en Breaking Bad. Cuando Hal comprende lo verdaderamente importante en su vida, surge la metáfora del pastel de la felicidad, un pastel infinito, lleno de amor para compartir. Cada una de sus 7 rebanadas representa a un miembro de su familia. Incluso, cuando siente que su plato está vacío, entiende que lo esencial es amarlos sin importar si se siente correspondido. Esta certeza es lo que define quién es. Por eso, tras la representación del video que muestran cuánto significa Hal para su familia y amigos, y después de la disculpa de Malcolm por no haberlo tomado en serio, Hal le responde con un gesto simbólico, le ofrece una rebanada de su pastel. Los amigos de Malcolm, Dave, Loy y Kevin, siguieron caminos bastante peculiares. Incluso tienen un hijo llamado Hubert, que aparentemente fue creado de manera genética. Esto se debe a que ellos trabajan en Genetic Tech Resource, una empresa que formaron en la universidad y con la que consiguieron contratos incluso antes de graduarse. Su trabajo los vinculó directamente con el Departamento de Defensa, donde desarrollan proyectos extraños. El nombre del hijo de los amigos de Malcolm es en realidad un homenaje muy particular. Se inspira en Hubert, referencia directa al profesor Hubert James Farnsworth de la serie animada Futurama. Eric Kaplan, quien trabajó como escritor en ambas producciones, bautizó al científico animado en honor a un mentor de la Universidad de California, Hubert Dreyfus. El apellido Farnsworth, por su parte, proviene de Philo T. Farnsworth, el inventor de tubos de rayos catódicos, la tecnología que dio origen a la televisión, un guiño que conecta la comedia familiar con la ciencia ficción animada de la cultura televisiva, y que demuestra cómo los escritores disfrutan dejar rastros de sus influencias en cada proyecto. Eric Pearce Sullivan, el actor que dio vida a Dewey, no regresó para esta nueva etapa de la serie, pero su famoso hámster Bernardo sí lo hizo.
al menos como un divertido gag retomado por la producción. El hámster rodando en su clásica bola naranja es uno de los chistes recurrentes más icónicos de Malcolm, y en esta última temporada reaparece girando sobre una mesa en medio del caos de la brillantina, recordándonos ese humor absurdo que tanto caracterizó a la serie. Bernardo es el famoso hámster de Dewey, apareció más veces en la serie que Cynthia Sanders. En total, Bernardo tiene 6 apariciones, 5 de ellas durante la tercera temporada, en capítulos como Susto de muerte, Póker, Luis al volante, El cumpleaños de Hal y El mono. Además de su regreso en el cuarto y último episodio de la temporada, La vida sigue siendo injusta. Por su parte, Cynthia Sanders, interpretada por Tania Raymond, aparece únicamente en 4 episodios: La niña Creeboy, Luis cocina, El regreso de Cynthia y Un maratón de la humildad. A pesar de su breve participación, Cynthia dejó huella entre las temporadas 2 y 4 como compañera Creeboy y uno de los intereses amorosos más recordados de Malcolm. Aunque Cynthia Sanders, interpretada por Tania Raymond, no regresó físicamente a la serie, la producción decidió integrarla de una manera ingeniosa. En el cuarto del día aparece un póster que anuncia su gira por Estados Unidos. El nombre de la gira, Cynthia Says, es un divertido juego de palabras que refleja esa personalidad asertiva y directa que el personaje ya mostraba desde niña, un guiño perfecto para los fans que recuerdan su carácter único en la serie original. La serie ofreció emotivos homenajes a grandes actores fallecidos del elenco original, entre ellos Cloris Leachman, inolvidable como la abuela Aida, Daniel Baumgarten, recordado por su papel del comandante Spangler, y Kenneth Mars, quien dio vida al entrañable Otto, el personaje que murió por el ataque de un puma, un tributo lleno de nostalgia y gratitud hacia quienes dejaron huella en esta icónica serie. La muerte de Otto se convierte en un guiño canónico a la célebre frase de Dewey cuando menciona que a su tía Helen ¡Se la comieron los gatos! La descripción de su partida, narrada por su viuda Gretchen como algo veloz y eficiente, conserva ese humor negro tan característico de la serie. Además, el puma no es un elemento ajeno, ha estado presente de manera recurrente como referencia, incluso a través de la marca de ropa y tenis que los personajes suelen usar a lo largo de la historia, incluyendo el conjunto de la escuela militarizada de Francis. Drew, Eric y Finley, los inseparables amigos de Francis, también regresaron en este revival. Su aparición retrata nuevamente esa personalidad inmadura que los caracterizó durante la escuela militar, participando en uno de los homenajes más fieles y divertidos dentro de la serie. Verlos juntos otra vez es como revivir aquellas escenas caóticas que marcaron la etapa más rebelde de Francis y que los fans recuerdan con tanto cariño. El regreso de Richie, interpretado por Top Givenhay, es oro puro. Verlo convertido en un supuesto científico de alucinógenos demuestra que sigue viviendo exactamente de la misma manera que en los 2000. Mantiene esa misma mirada perdida y esa lógica interna que nadie más entiende. Recordamos porque era al mismo tiempo el mejor y peor amigo de Francis. Su aparición es un homenaje perfecto al caos y la excentricidad que siempre los rodearon, y un regalo para los fans que extrañaban su humor tan particular. La serie dio un cierre al arco de Jessica, con un detalle sutil pero significativo. En un folleto en la escuela de Leah aparece su fotografía acompañada de la leyenda la, las clases de francés me ayudaron a entrar a Harvard, un guiño que sugiere un desenlace exitoso para su historia, dejando claro que su camino la condujo hacia un futuro prometedor. En otro cartel aparece Linwood Boomer, el creador de la serie, promoviendo el aprendizaje de idiomas de la forma más irónica posible, con el mensaje: a las chicas les encantan los políglotas. Boomer incluso bromeó diciendo que el cartel estaba protagonizado por la persona menos sexy. Logan Boomer, de 19 años, el hijo de los productores ejecutivos, también tiene un momento dentro del revival. Aparece como el joven que hojea una carpeta de posibles tatuajes en la escena donde Hal lleva a Lois al estudio de tatuajes. Otro guiño divertido a los personajes originales aparece con Polly, la niñera de Jamie. En este revival la vemos anunciar su servicio de cuidado de niños de forma gratuita. Su presencia se nota tanto en el estudio de tatuajes como en la escuela de Leah. La producción decidió no continuar con la historia original de Stevie Kenarvan y optó por una actualización forzada. Ahora forma parte de una familia homoparental, casado con Glenn, con quien cría a su hijo Max. Sin embargo, a lo largo de la serie lo vimos con intereses heterosexuales, como en el episodio Casa Flotante, donde junto a Reese construyen una balsa improvisada para asistir a un campamento de porristas. En Póker 2, episodio 18 de la tercera temporada, donde comparte su primer beso con Chandra, la hija de Brian, amigo de Hal y Abe Kenarvan. La historia de Abe y Kitty, los papás de Stevie, también continúan en este revival. Aunque se revela que realmente se separaron, los vemos convivir con su hijo y mantener una relación cercana con la familia de Hal y Lois. Es un detalle que muestra cómo los personajes evolucionaron, pero sin perder ese toque de humor y complicidad que siempre los caracterizó. En la escena donde Malcolm aparece en su oficina,
se puede ver al fondo un banderín muy particular. Es el mismo número de la camioneta que Frankie Muniz conduce en la serie de camionetas artesanales de NASCAR. Con este detalle, el actor decidió incorporar un guiño a su carrera actual de tiempo completo en el automovilismo, conectando su vida real con la ficción de la serie. En el último capítulo, Paige Muniz, la esposa de Frankie Muniz, y su hijo Mouse, de apenas 5 años, hacen un cameo muy especial durante la escena de la celebración del 40 aniversario de Lois y Hal. La familia de Frankie Muniz solía acompañarlo con frecuencia al set, pero ese día decidieron vestirse de manera elegante, solo para pasar el rato durante el almuerzo, y la producción decidió incorporarlos a la grabación. El propio Frankie Muniz explicó que quería poder mirar atrás y verlos como parte de aquello que marcó su vida, convirtiendo la escena en un recuerdo entrañable y personal. La serie está cargada de referencias a la serie original, tal como vemos en los objetos del garage donde Francis se queda con pijama. Los patines de Hal están colgados en el panel de herramientas, son los mismos que usó en su icónica rutina de patinaje artístico. La bola de boliche con la palabra Connie, esa bola verde sobre el estante central, es la que Malcolm usó en el episodio del boliche. El brazo prostético que aparece en el estante detrás de Francis es el del comandante Spangler. La fotografía sobre la mesa que muestra a Lois y Hal el día de su boda es especialmente significativa. Captura el instante en que pasaron de ser una pareja joven a los futuros padres de 5 hijos revoltosos. Representa su propio origen de Francis y el hecho de que a pesar de sus constantes peleas con Lois, él reconoce que su nacimiento fue lo que unió a su familia y ahora Francis está listo para comenzar su propia familia. En la habitación y personaje de Kelly también podemos encontrar referencias que conectan directamente con la historia de sus hermanos mayores y con momentos icónicos de la serie. En su primera aparición, Kelly viste una playera con la imagen de un perro. Este detalle no es casual, se trata de una camiseta similar a la que Malcolm usó en el episodio piloto de la serie original. Es un guiño directo que conecta a la nueva integrante con los orígenes del programa, reforzando la idea de continuidad y homenaje a los momentos iniciales que marcaron a los fans desde el comienzo. En la habitación de Kelly, sobre la repisa, se puede ver una versión en miniatura de las piezas de construcción de la ciudad que Dewey y Hal levantaron con obsesión en la serie. Herbie, el oso hormiguero azul, el juguete favorito de Dewey, tiene su propio guiño. El detalle revela que Dewey decidió entregar su objeto más valioso a Kelly, la nueva integrante de la familia. Un gesto que no solo conecta con su infancia, sino que también simboliza cómo los recuerdos y afectos se transmiten en generaciones dentro de la serie. En la habitación también aparece un pequeño póster con la imagen de un mono capuchino. Este detalle es un guiño directo al legendario episodio titulado Mono, donde Hal protagoniza una de las peleas más memorables de la serie. Incluso junto a Leah se puede ver un peluche de mono, reforzando la referencia y convirtiéndose en un homenaje divertido a uno de los momentos más caóticos y recordados de la historia. En el cajón superior del escritorio aparece una fotografía que funciona como tributo a Bernardo, aquel mítico hámster que pasó gran parte de la serie original rodando por el mundo dentro de su bola naranja. Este guiño es un homenaje directo a una de las historias más recordadas y entrañables de la serie, que los fans siempre mencionan como uno de los momentos más surrealistas y divertidos. También se aprecia una pequeña figura de un pájaro de cerámica. Es idéntica a los adornos que Lois solía tener en la casa y que sus hijos rompían constantemente durante sus peleas. En este revival, el detalle funciona como un símbolo. Muestra que Kelly, la nueva integrante de la familia, es mucho más responsable y cuidadosa que sus hermanos mayores. Un guiño sutil que conecta con la caótica infancia de los chicos y al mismo tiempo resalta la diferencia generacional dentro de la historia. En la cocina, específicamente en el refrigerador, se concentran varias de las referencias más divertidas y nostálgicas de la serie. Allí se puede ver un folleto de un recital de Dewey y justo encima un imán con la forma de una casa rodante en llamas. Este detalle es un guiño directo al episodio Hombre en Llamas de la temporada 7, donde la familia viaja al desierto para asistir a un festival y la casa rodante que le habían prestado a Hal termina incendiándose, otro de los grandes momentos caóticos y memorables. Arriba del folleto hay otro guiño escondido. Una fotografía donde Reese, Malcolm y Dewey se están abrazando. Es una escena del capítulo Reese vuelve a casa. Esa imagen recuerda el momento en que Reese regresa después de haberse enlistado en el ejército y pasado una travesía por el desierto. Es un detalle que conecta directamente con la trama original. También podemos encontrar otro guiño en la cocina. El botón que Lois usaba en su trabajo en Look It 8 con la frase "la L significa valor", ahora convertido en un imán de refrigerador. Este detalle funciona como un recordatorio de la vida ajetreada de Lois y de su incansable carácter.
un pequeño objeto que encapsula toda la esencia del personaje. En una toma de la sala de estar aparecen fichas de dominó, un guiño directo al episodio 21 llamado Pandillas de la temporada 3, uno de los favoritos de los fanáticos, en aquella desastrosa escena donde Hal prepara con obsesión una elaborada carrera de piezas de dominó. Todo para que todo se caiga accidentalmente cuando sale de la habitación a buscar la cámara de video. La participación de Finn Wolfhard surgió de manera inesperada, cuando su equipo preguntó a Linwood Boomer si podía asistir al set, y esa simple petición rápidamente se transformó en una invitación formal para integrarse al proyecto, aunque fuera en un papel pequeño. La respuesta del actor fue inmediata y entusiasta, demostrando que su admiración por la serie estaba por encima de cualquier otra consideración. En el supermercado Hugh Mark, donde Cray trabaja actualmente después de dejar Lucky Date, también podemos encontrar varias referencias a la trama original entre los pasillos y detalles del set. Entre los guiños más inesperados está la figura del señor Waffle, aquellos waffles que tanto le gustaban a Reese y que, en su momento, el señor Waffle le sirvió como guía y aliento en el desierto cuando intentaba regresar a casa. Su aparición en el revival funciona como un homenaje a una de las historias más surrealistas y memorables de la serie, recordando cómo Reese encontraba inspiración en los lugares más insólitos. También aparecen las famosas mentimentas, aquellas que Reese acompañaba con un jingle para relajarse cuando tenía preocupaciones. Mentimentas, qué buenas son. Este detalle funciona como un guiño directo a su peculiar forma de lidiar con el estrés. Malcolm el de en medio no solo fue una comedia familiar, sino un verdadero fenómeno cultural. Su estilo narrativo rompió con los moldes de las sitcom tradicionales, mostrando una familia caótica, imperfecta y profundamente humana, en la que millones de espectadores se vieron reflejados. La serie influyó en generaciones posteriores de comedias televisivas, introdujo un lenguaje visual innovador como la ruptura de la cuarta pared, y dejó personajes memorables que siguen siendo parte del imaginario colectivo. Más allá de las risas, Malcolm se convirtió en un retrato crítico de la vida cotidiana, la clase media y las dinámicas familiares, logrando que sus referencias y guiños sigan vigentes hasta hoy. Su legado cultural demuestra que las historias auténticas, aunque exageradas en tono, pueden trascender el tiempo y convertirse en parte esencial de la cultura pop. Si te gustó este repaso, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas referencias fue tu favorita, o si descubriste alguna que no mencionamos. Nos vemos en el próximo video, porque en el universo de Malcolm siempre hay algo nuevo por descubrir.